Aquí sí, dieron platazo y eso ya ellos, porque nosotros nos poníamos que se llevaran todo. Y ahí está la demostración prácticamente del abuso que están cometiendo con nosotros los motoconchos. O sea, porque si un motorista que va a un haitiano que ya va fuera de la ciudad es otra cosa, pero fue frente a Caribe Tour. Entonces, por eso es que nuestra protesta, si realmente nos oponemos a eso, nos poníamos que se llevaran todo. Entonces ellos a la brava, miren el ejército, vean el ejército, pero vino atrás de eso, a dar platazo. Y también tiraron 2 tiros con una vaina de esa, explotando vainas, tirando muegas y muegas, agrediendo al ciudadano por nuestro derecho, porque el motoconcho es un motoconcho que paga impuestos al nuevo gobierno y ellos lo que tienen es un abuso. ¿Usted me entiende? El haitiano pasó por la puerta, tiene su pasaporte, entonces ellos lo que están es abusando de los motoconchos. Aquí ninguno de nosotros somos ladrones, ni atracadores, ni vendemos drogas, ni nada de eso. ¿Usted me entiende? El haitiano es un nacional haitiano y tiene su pasaporte, ellos lo que están es abusando. ¿Usted me entiende? Y lo que queremos es que se haga justicia con todos esos militares. ¿Y la gobernadora? Que le están dando baile. ¿La gobernadora qué dice? ¿Lo recibió? La gobernadora no ha sacado la cabeza. No ha sacado la cabeza la gobernadora. Los guardias, la mayoría de los guardias de los motores, los sacan de la aduana presos para llevarse a la fortaleza, para decirle a nuestro presidente, a mi presidente, que ellos están trabajando y lo que están haciendo es bulla. Lo cargan solamente para cobrarle y lo sacan de la aduana, presos de ahí, y se lo llevan para allá, para decir que hicieron 60.000 haitianos, que sé yo cuánto, y es mentira. Señor presidente, yo soy Rigoberto Bonifacio, empleado suyo del gobierno. Lo están engañando, los guardias le están robando su dinero, porque no están trabajando como deben de trabajar. Lo que están haciendo es bulto. Cuando agarran los haitianos ilegales, para los miches, para allá, lo que le cogen es dinero. Ahí en la aduana le están cogiendo cuarto también. No hace La gobernadora nuestra gobernadora no está haciendo su trabajo como debe de hacerlo. Si quieren que me manden a cancelar mañana, pero tenemos que ser conscientes y decir la verdad. Lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque los guardias, cuando le da la gana a ellos, bailen y lo cogen los cuartos por allá y saben dónde está el dinero. Señor presidente, Luis Abinader, Corona, atención a esto, jale nuestra gobernadora, que no está haciendo su trabajo. Las autoridades, Darío Zapata, David Sosa, Sonia Agüero, no están haciendo nada en Dajabón. Y así quieren reelegirse otra vez para volver. Señor, vamos a ser conscientes, vamos a ser responsables y asumir su responsabilidad en su trabajo. Todas las haitianas que trabajan en Casa Familia vienen sin documento. En la mañana, si ellos quieren llenar 10 camiones de haitianos, que lo paren en la puerta de la aduana. No esperar que un motoconcho lo monte para ganarse 50 pesos para sobrevivir. Para ellos venir con ese atropello que tienen con nosotros.